Hola youtuberos, el día de hoy les hablaré sobre películas malditas, películas que han estado envueltas de extraños sucesos, ya sean accidentes, muertes o cualquier desgracia que se han llegado a vivir durante la producción de una película o tras finalizarla. Mi nombre es John y sean bienvenidos a Sin Espectadores, así que ¡comencemos! La trilogía de Poltergeist, estrenada entre 1982 y 1988, estuvo lleno de sucesos extraños. La actriz Dominique Thun fue estrangulada por su exnovio y terminó en coma hasta que murió 5 días después. El actor Julian Peck, quien interpretó a Kane, murió antes del estreno de la segunda entrega a causa de cáncer de estómago. Y Will Sampson, quien interpretó a Taylor, murió en 1987 por complicaciones de un trasplante de corazón y pulmón. Pero el caso más espeluznante de la trilogía fue la muerte de Heather O'Rourke, ya que falleció a la edad de 12 años por la enfermedad de Crohn. Y según su madre, mientras la esperaba en el hospital, la vio en una ventana diciéndole: "Mamá, no voy a volver". Y se dice que todo esto comenzó después de utilizar esqueletos reales en la escena de la piscina de la primera película. El Mago de Oz de 1939 es considerada como un clásico de fantasía, pero a su vez es recordada como una pesadilla durante el rodaje, ya que el actor del Hombre de Hojalata fue reemplazado por otro actor tras ser intoxicado por la pintura que le colocaban. La actriz Margaret Hamilton, quien interpretó a la bruja malvada, sufrió de terribles quemaduras por el mal manejo de los efectos especiales. El perro Toto murió aplastado por uno de los guardias de la bruja malvada, pero lo más impactante de la película fue que uno de los actores que interpretó a uno de los enanos se suicidó en pleno rodaje, y esto causó tanta controversia. Sin embargo, el estudio afirmó que se trataba de la sombra de una grulla, pero tiempo después se realizó una remasterización para justificar todo esto. El Cuervo de 1994 es muy recordada por el lamentable fallecimiento de Brandon Lee, ya que se suponía que todas las armas debían tener balas de salva, pero una de las armas poseía una bala real y le atravesó a Brandon. Además, un operador de una grúa fue gravemente electrocutado tras chocar con unos cables. Varios de los sets fueron destruidos por una fuerte tormenta. Un camión se incendió de manera misteriosa, y un doble de riesgo se rompió gravemente varias de sus costillas al caer a través de un techo. El Conquistador de Mongolia de 1956 se filmó en el desierto de Utah, Nevada, donde anteriormente el gobierno de Estados Unidos realizaba pruebas nucleares durante la década de los 50. Esto trajo como consecuencia que más de 90 personas experimentaran algún tipo de cáncer, y 46 de ellos murieron, entre ellos el director Dick Powell, John Wayne, Agnes Moorehead y Pedro Armendáriz, que se suicidó tras ser diagnosticado con cáncer terminal. La Profecía de 1976 es considerada como un clásico de terror, pero a la vez como una pesadilla, ya que todo comenzó cuando el actor Gregory Peck se encontraba viajando en un avión hacia Londres y en pleno vuelo fue golpeado por un rayo, pero por suerte no pasó a mayores. Sin embargo, horas después el avión en el que viajaba el productor Mace Neufeld también fue golpeado por un rayo. Tras finalizar la cinta, Gregory Peck iba a abordar un jet privado alquilado por la producción para dirigirse a su casa, pero decidió no abordarlo. Sin embargo, el avión que habían alquilado se estrelló y nadie sobrevivió. Mientras filmaban en Londres, el ejército irlandés bombardeó el restaurante donde se encontraba el productor. Además, el director Richard Donner también fue atacado por un bombardeo en el hotel donde se hospedaba. Los perros Rottweiler atacaron a sus entrenadores sin ninguna razón. La actriz Lee Remick fue atacada por unos babuinos en la escena del zoológico, y además un guardián murió tras ser atacado por un león. El caso más escalofriante fue que el supervisor de efectos especiales y su esposa sufrieron un grave accidente automovilístico. El supervisor tuvo heridas menores, pero su esposa murió decapitada por una llanta que salió volando. Y lo más escalofriante fue que el accidente ocurrió en el kilómetro 66.6. Y estas fueron las consecuencias de realizar una película que hablaba del tema del anticristo.
La Dimensión Desconocida tiene grabado uno de los accidentes más impactantes en la historia del cine, ya que en la escena en la que el actor Vic Morrow cargaba a dos niños vietnamitas mientras atravesaba un río bombardeado, un helicóptero que sobrevolaba muy cerca de ellos se estrelló y las hélices decapitaron al actor y a uno de los niños, mientras que el otro murió aplastado. A continuación se mostrará la terrible secuencia del accidente, tomen mucha precaución. Gran parte del rodaje del bebé de Rosemary se llevó a cabo en el edificio Dakota en Nueva York, ya que según el director Roman Polanski había una maldición. Uno de los actores que interpretó a un sacerdote satánico en la vida real fundó la iglesia de Satanás. Su nombre era Anton LaVey. La actriz y esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, murió asesinada a sus 8 meses de embarazo a manos del culto de Charles Manson. El productor William Castle sufrió una falla en los riñones y murió por un infarto al miocardio. El compositor Christoph Komeda sufrió varias heridas en la cabeza al caer de un barranco en California, hasta que murió por un edema cerebral. Atuk es una película que nunca se llevó a cabo tras los extraños acontecimientos que se vivieron durante la preproducción de la película, ya que al principio los productores les había encantado demasiado el guión, pero antes de comenzar el rodaje, los actores que iban a tener el personaje principal fallecieron de una forma inexplicable. Entre ellos, John Belushi, quien falleció por una sobredosis en un hotel de Los Ángeles. Sam Kinison murió en un accidente automovilístico después de que se le había ofrecido el papel, por lo que después se le ofreció el papel a John Candy, quien aceptó con gusto, pero días después Candy murió de un paro cardíaco, y tras esto el proyecto quedó cancelado. Sin embargo, tiempo más tarde, un productor intentó llevar a cabo el proyecto y consiguió al actor que protagonizaría la cinta, siendo el actor Chris Farley, pero 2 meses después falleció por una sobredosis. Esto causó que el guión quedara bajo llave de por vida. Las distintas adaptaciones de Superman poseen una supuesta maldición en aquellas personas que han llegado a dar vida al hijo de Krypton, tal como Bob Collier, quien prestó su voz a Superman en la radionovela que se hizo entre 1940 y 1951, y en la serie animada de aquella época falleció de forma sorpresiva por una enfermedad circulatoria en 1961. Tiempo después, George Reeves, quien protagonizó una exitosa serie de televisión en los años 50, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en 1959, y se pensó que el actor había cometido suicidio, pero tras analizar el arma, las huellas que había no eran de él. En 1978 llegaría Christopher Reeve a portar el traje azul hasta una cuarta entrega, pero en 1995 su vida cambiaría para siempre tras sufrir un accidente mientras montaba a caballo. La caída lo dejó cuadrapléjico hasta su fallecimiento en 2004 a los 52 años de edad. Además de Christopher, el actor Richard Pryor, quien interpretó a Gus Gorman en la tercera parte, padecía de esclerosis múltiple después del estreno de la película, hasta que falleció en 2005 a los 65 años de edad. Otra víctima de la supuesta maldición fue Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane en toda la saga, ya que ella comenzó a sufrir de problemas mentales. Además, sufrió un episodio de amnesia mientras se encontraba en un aeropuerto de California, y se mantuvo perdida por 3 días, y cuando fue localizada se encontraba con la ropa rasgada y ella misma se había arrancado el cabello y con la falta de algunos dientes, y tras realizarle algunos exámenes se determinó negativo que ella consumía alguna droga, y se mantuvo internada en un psiquiátrico, pero al salir sufrió un accidente automovilístico que la dejó con fractura de pelvis, y como consecuencia la dejó sin posibilidad de trabajo. Apocalypse Now es considerada un clásico bélico, pero fue considerada tanto por el director Francis Ford Coppola como los miembros de la producción como un infierno, ya que las fuertes tormentas provocaron que todos los sets fueran destruidos. Martin Sheen sufrió un ataque cardíaco durante el rodaje hasta el punto de que pensó que podría morir antes de que los médicos pudieran atenderlo. Además, Coppola estaba tan estresado que sufrió convulsiones severas y tuvo que ser evacuado para recibir tratamiento médico. Y lo peor fue una infección de tifus entre los extras.
En la película Rebeldes y Causa es muy recordada por las extrañas circunstancias que ocurrieron, ya que en 1955, el mismo año que se estrenó la película, el actor James Dean falleció en un accidente automovilístico a la edad de 24 años. Además, el actor Sal Mineo fue asesinado por un desconocido que lo atacó con una navaja a la altura del corazón. La actriz Natalie Wood falleció de manera extraña mientras se encontraba viajando en un barco, y al igual que Nick Adams, que falleció de manera extraña y nunca se supieron las razones de las muertes de Natalie y Nick. En la película La Posesión del año 2012 se dice que en esta película se llegaron a escuchar ruidos extraños y presencias paranormales durante la producción, hasta el punto de que miembros de la producción llegaron a grabar o fotografiar tales presencias. Algunos objetos se movían solos, las luces se prendían y se apagaban solas hasta el momento de que llegaban a explotar, y algunos miembros de la producción llegaron a sufrir terribles accidentes y se dice que algunos de ellos murieron. El Exorcista estuvo lleno de terribles sucesos durante la producción, ya que el set del interior de la casa de Chris y Regan fue destruida por un incendio, a excepción de la habitación de Regan, y nunca se explicaron las causas del incendio. El actor Jack Magoran, quien interpretó a Burke Dennings, falleció una semana después de completar sus escenas. La actriz Basilike Maliaros, quien interpretó a la madre de Carras, falleció antes de que la filmación terminara. El abuelo de Linda Blair falleció una semana después de que comenzara la filmación. El hijo recién nacido de un asistente de cámara falleció y se dice que Linda Blair predijo la muerte de un técnico mientras filmaban una de las escenas en las que Regan estaba poseída. El hermano de Max von Sydow, quien interpretó al padre Merrin, falleció en el segundo día de filmación. Dos miembros del equipo de la filmación también fallecieron. En algunos rollos de filmación se encontraban rolladuras de madera extraña. Se llegaron a escuchar voces extrañas y fuertes golpes en las paredes. El hijo de Jason Miller sufrió un grave accidente que lo dejó en estado crítico. Ante esto, tanto el director William Friedkin como los miembros de la producción le pidieron al padre Thomas Birmingham que podría bendecir el set, cosa que el reverendo rechazó, ya que consideraba que no era una buena idea, ya que este ritual podía hacerlos sentir mucho más incómodos. Además, tanto Linda Blair como Ellen Burstyn sufrieron terribles lesiones durante el rodaje, ya que Linda sufrió una seria lesión en la espalda mientras filmaba la escena en la que Regan se sacudía violentamente, mientras que Ellen se fracturó gravemente el coxis mientras filmaba la escena en la que Pazuzu golpea a Chris y la arroja al suelo, y ambas siguen sufriendo por estas lesiones. Y mientras la película se exhibía en los cines, tuvieron que poner ambulancias afuera de los cines porque varias personas sufrían de ataques de pánico, otras se desmayaban y se descomponían con las escenas más fuertes. Antrum es considerada como la película más maldita en la historia del cine, ya que en el primer cine que exhibió la película se incendió, provocando la muerte de 56 personas que estaban ahí. Durante la década de los 80 se intentó proyectar la película en festivales de cine, pero en todos fue rechazado. Pero curiosamente, 3 de las personas que lo rechazaron fallecieron de manera extraña. Uno de ellos, llamado James Gilbert, quien era encargado del festival John Spark, falleció de una convulsión después de haber visto la película. Tony Stallum, el encargado del Festival de Cine de Colorado, falleció al día siguiente después de verla tras electrocutarse con un electrodoméstico de su casa. Y el encargado del Festival de la Joya, Joe Barriger, murió después de verla tras pisar un pez piedra mientras se encontraba en la playa. En 1993 se decidió programar la película, pero hubo disturbios debido a que un empleado roció las palomitas de maíz para provocar alucinaciones. Tras esto, la película se perdió, pero años más tarde fue encontrada y exhibida, pero también tuvo la misma suerte que los eventos pasados. Ante esto, se ganó el título como la película más maldita en la historia del cine. Si el video les gustó, no olviden darle like, suscríbanse si son nuevos en el canal, compartan el video con sus amigos y síganme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Mi nombre es John y nos vemos pronto.